Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. En primer lugar, puedes orar y llorar a los pies del Señor. Dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La palabra hebrea traducida aquí como amargura de alma describe un dolor profundo, una angustia que no se puede esconder. Ana no ofreció una oración formal, derramó su dolor como un río sin control y no usó palabras técnicas, sino lágrimas sinceras. Y es así, apreciado amigo, que nos escuchas en este momento. Dios no espera oraciones perfectas, sino corazones dispuestos y corazones sinceros. Y cuando enfrentas una enfermedad terminal o lloras la pérdida de un ser querido, el Señor comprende tus lágrimas porque Él mismo lloró cuando estuvo en esta tierra. Y recuerda que Él escucha aún los suspiros y los gemidos que no se pueden explicar. En segundo lugar, no guardes el dolor, compártelo en oración. El versículo 15 refiere, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ana usa una imagen extraordinaria, dice derramar el alma, como quien vacía un cántaro. No reprime ni esconde su carga. Habla con Dios desde su herida abierta, desde su dolor profundo, confiando en que Dios no es ajeno a su sufrimiento. Y quizás en este momento estás guardando una pena, una tristeza, en silencio durante días o meses, pero como Ana, puedes vaciar tu dolor, tu angustia ante Dios, abrir tu corazón ante el Todopoderoso sin miedo, y en lugar de llevar solo ese dolor, Él nos invita a dejarlo en sus manos. Por eso el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. En tercer lugar, aunque nada cambie, serás otra persona después de orar. El versículo 18 dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Este versículo muestra que algo cambió en Ana antes del milagro. Aún no estaba embarazada, pero su corazón había sido sanado. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí transforma el corazón. Quizás sigues enfermo, el diagnóstico no cambió, pero cuando oras como Ana, puedes encontrar una paz inexplicable. Recuerda que Dios primero sana el corazón y luego, en su tiempo y conforme a su soberana voluntad, Él actúa también en lo demás. Sigue orando y confiando. Y en cuarto lugar, Dios no olvida tu clamor. Los versículos 19 al 20 hacen referencia y dice, y Jehová se acordó de ella y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dios se acordó de Ana, y este término implica una acción compasiva. No es que Dios la hubiese olvidado, sino que llegó el momento de responder visiblemente. El fruto de esa oración fue Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Y querido amigo, querida amiga, cualquiera sea la situación por la que estés atravesando en este momento, no dejes de orar. Tus oraciones no caen en el vacío. Dios las almacena como tesoros. Por eso dice el Salmo 56, 8, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Aunque no veas aún la respuesta, Él no te ha olvidado. Su tiempo es el mejor
y su fidelidad por siempre. Hoy, como Ana, puedes derramar tu alma delante del Señor. No importa si estás en una cama del hospital o quizás en casa, en medio de tus noches de insomnio, con el recuerdo de aquel ser querido que ya no está. Dios sigue escuchando y recuerda que aún antes del milagro, Dios puede darte paz, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Oh querido Padre, estamos comenzando el programa en esta noche y al leer la historia de Ana, recordamos que no hay tristeza, no hay dolor, no hay lágrima que pueda rodar por nuestra mejilla o en nuestro corazón que tú no puedas comprender y que tú no eres ajeno a nuestra tristeza ni a nuestro sufrimiento, Señor. En este momento hay miles de personas escuchando, Señor, en diferentes latitudes. Algunos están tristes porque perdieron un ser querido. Oramos especialmente por la familia Flores Sáenz, que hoy lloran la partida de Sandra, Señor. Consuela a la familia. Y al acordarnos de esta familia, nos acordamos de muchas familias que quizás durante esta semana, durante la semana pasada, perdieron un ser amado. Hay vacío en la casa, hay tristeza en el corazón, pero también hay esperanza de saber que en tus promesas podemos mirar hacia adelante sabiendo que llegará el día cuando pondrás fin al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Y esta noche, Señor, queremos encontrar esperanza en tu palabra y gracias porque Mónica está con nosotros para contar su testimonio, que su testimonio sea de inspiración, de fortaleza y de ayuda a aquellos que nos toca transitar por el valle del dolor, Señor. Que tu presencia nos acompañe, que tú puedas usar su testimonio y para que las personas que escuchen hoy o durante la semana su testimonio puedan ser fortalecidos en tu palabra y saber, Señor, que tú siempre respondes nuestras oraciones, así como respondiste la oración de Ana. Tu presencia nos acompañe. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustaría conocer más acerca de lo que dice la Biblia sobre la oración, escribe en el WhatsApp de la radio la palabra oración y recibirás el curso titulado Cuando Dios Soy. Escribe al +51 98 90 13 278 y recibirás esta extraordinaria revista. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernú y es así como comienza tu programa Esperanza que Sana. Sean todos bienvenidos y si tienes un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al +51 986 639 481 que vamos a orar por ti. Saludamos también a nuestros oyentes en Radio Internacional Adventista, a los que nos escuchan a través de Radio Esperanza Nueva York y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina Mónica Urgilés. Ella es magíster en nutrición, esposa y madre de 3 hijas. Bienvenida a Esperanza que Sana. Tus saludos, Mónica. Pastor, buenas noches. Un gusto estar aquí con nuestros amigos, nuestros hermanos de la Radio Nuevo Tiempo. Una radio que realmente da esperanza. Mensajes diferentes y en esta noche contenta de poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, porque bueno, de Él viene todo lo bueno, ¿no? Amén, amén. Gracias, Mónica. Este es un programa en donde abrimos nuestro corazón, compartimos lo que Dios viene haciendo en nuestra vida y sin lugar a dudas tu testimonio será de fortaleza y ánimo a otras personas también. Mónica, cuéntanos un poco de ti, cómo fue que conociste a Cristo y cómo te enteraste del inicio de tu enfermedad. Bueno, conocí a Jesús. Mi madre me llevó a los 5 años a la iglesia adventista. Ella conoció la iglesia adventista por una campaña evangelística y cuando conoció ella se aferró a la verdad.
Dios convirtió su corazón y desde ese momento ella nunca más se separó de Dios. Y entonces llevó a sus hijos, y yo era una de los 7 hijos que ella llevaba para la iglesia. De esa manera entré a la iglesia adventista. Pero conocer a Jesús, pues ya fue un proceso de vida, ¿no? Dios se acercó a mí de diferentes maneras y bueno, hasta ahora lo sigo conociendo, pastor. Y con respecto a la otra pregunta, hace, exactamente las fechas no las tengo muy en mente, mi esposo es el de fechas y detalles, pero más o menos hace unos 14 años, viajamos al extranjero, lo llamaron a mi esposo a trabajar a otro país. Fuimos a Paraguay. Si bien es cierto, es un país que no es lejano, está dentro de Sudamérica, pero el contexto, el ambiente, tal vez no fue propicio para mí. Y desde que el momento que yo llegué a Paraguay, mi cuerpo se sintió diferente. Yo sentí la diferencia, el impacto en mi cuerpo. Es un país donde hace mucho calor. La sensación térmica puede ser de 45 a 50 grados. Y parece que el ambiente caliente, más otros factores ambientales también y de alimentación, comenzaron a dar estragos en mi cuerpo. Al mes nomás yo ya sentía inflamación en mi cuerpo. Me fui a hacer ver porque era algo raro. Aquí en Perú yo no tenía ningún problema de ninguna enfermedad. Gracias a Dios estábamos sanos todos. Así que como me sentía rara, me fui a hacer ver y allí el doctor, un muy buen endocrinólogo, me dijo que yo estaba desarrollando una enfermedad autoinmune, las famosas enfermedades autoinmunes, que no sabía lo que era porque no era lupus, pero era una enfermedad autoinmune porque mi cuerpo daba señales de que estaba atacándome a mí misma. Y para mí era algo raro. Primero, como nutricionista, nunca traté una enfermedad autoinmune. Este tipo de enfermedades son más de la edad más moderna. Antes no se escuchaba casi eso. Bueno, en la edad actual, pues hay muchas enfermedades nuevas, raras, cada vez más. Entonces allí yo desarrollé esa enfermedad cuando llegué a Paraguay. Y así comenzó todo. Gracias, Mónica. Pero no hay diagnóstico que detenga el amor de Dios, y pues en la fragilidad humana su presencia se vuelve más real y cercana. Y pues ocurre que algunos llegan a Dios por la cumbre de la alegría, ¿no? Otros desde el valle de la aflicción, pero todos encontramos en Él un refugio seguro. Ahora, Mónica, pasaste por momentos muy críticos que casi te cuestan la vida a raíz de esta enfermedad. ¿Puedes compartir con nuestros oyentes algunos detalles y qué papel jugó la fe y la oración en esos días tan difíciles? Por supuesto, pastor. Creo que si hay algo que nos da la vida, no solamente es el aliento de vida que Dios nos da al inicio, sino es ese nuevo soplo de vida que Dios nos da. Y la fe cumple un papel primordial. Bueno, pasaron 2 años aproximadamente desde que comencé a sentir malestar. Y como normalmente nosotros hemos llevado un estilo de vida saludable, en mi profesión como nutricionista, he podido, por la gracia de Dios, ayudar a personas a restablecerse de enfermedades crónicas degenerativas, inclusive hasta de problemas de cáncer, solamente con la alimentación, los 8 remedios naturales. Entonces, para mí, eso de que me digan que está enferma no me preocupó en realidad. Yo dije, bueno, vamos a controlarlo nuevamente y listo, esto va a pasar. Pero no fue así. Por más tratamientos que hacía que daban efectos a otras personas, en mí no daba efecto. Daba efecto en mis pacientes que yo trataba ahí en Paraguay, en mí no daba efecto. Y era muy frustrante, porque lo que le servía a otras personas en mí no daba efecto. Por más de que los tratamientos eran muy, muy específicos, en mí no daba efecto. Vino un doctor, recuerdo, que dirigía de un centro de vida sana allá en Brasil, y decía, Mónica, con esto, 15 días de este tratamiento y su enfermedad está controlada.
15 días de ese tratamiento y mi enfermedad empeoraba. Y era muy frustrante para todos, y especialmente para mi familia, porque nunca me vieron enferma. Mi esposo, él siempre sano también, yo siempre sana. Verme enferma en cama y que no me podía levantar, porque yo no me podía levantar. Bajé 10 kilos de peso. Sangraba mucho, sangraba. Todo lo que comía lo eliminaba sangrando. Entonces me dio una anemia terrible, bajé 10 kilos de peso. Y esa situación para mi familia era muy, muy desesperante y triste. La iglesia venía a orar porque nosotros mi esposo es pastor, fuimos de misioneros, venían a orar los hermanos por mí. A los 2 años que estuvimos en Paraguay, eso como es que explotó, esa enfermedad como que se hizo muy visible, ya mi cuerpo ya no soportó y explotó todo. Y no había manera de controlarla. Y fueron noches y noches y noches de insomnio. Cuando yo escuchaba eso, para mí era algo raro, no poder dormir. Pero literalmente a mí se me iba todas las noches el sueño a las 2 de la mañana y no lograba conciliarlo después nunca más. Hasta la otra vez en la noche, 10 de la noche que podía dormir y otra vez 2 de la mañana. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y allí es cuando vienen las preguntas que hace el ser humano, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, me permites? ¿Por qué Nunca dije por qué me castigas en realidad, pero sí decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no reacciona mi cuerpo? ¿Por qué no da efecto nada? ¿Por qué? Porque los tratamientos que me daban los médicos, nada. La medicina convencional, tratamientos naturales, nada. No daba efecto, nada. Entonces allí, ¿cuál es tu refugio cuando nada da efecto? Cuando ningún médico te da una alternativa efectiva, entonces ¿tú a quién acudes? Y es ahí cuando tu enfermedad y el problema que pasas se convierte en tu bote salvavidas. Porque aparentemente tú estabas bien, pensabas que estabas bien, pero recién cuando tocas fondo te das cuenta que no tenías nada que valga la pena, porque en ese momento lo único que te importa es el deseo de vivir, de salir de esa situación triste. Y allí es cuando solamente la fe te sostiene y cuando comienzas a conocer a Dios realmente. Y cuando la vida cuelga de un hilo, la fe se convierte pues en el ancla que sostiene el alma. Este es su programa Esperanza que Sana, y si tienes un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al +51 986 639 481. Y gracias, Mónica, porque es verdad, ¿no? Cuando ya no encontramos de una perspectiva médica, ¿no? o desde la perspectiva del tratamiento natural, y vemos que nada da resultado, indudablemente la oración es lo que te ha sostenido en este tiempo. Y yo he visto aquí en la comunidad de la iglesia, porque tú eres esposa de nuestro pastor aquí en la iglesia, en la comunidad de Vía Unión, el poder extraordinario de la oración que tú has experimentado, ¿no? En este proceso de enfermedad, ¿cómo has visto la mano de Dios obrando y restaurándote, como decíamos, situaciones difíciles, ¿no? Porque hemos orado por ti, en la familia, en los grupos, y cómo has sentido el apoyo, y tú de manera individual, cómo has visto la mano poderosa de Dios rescatando de situaciones donde de una perspectiva médica decía, ya, ¿no? Mónica quizás ya no sale de esta situación, de este cuadro, ¿no? Por esa enfermedad que tú te estás comentando. Es la mano maravillosa de Dios, la misma mano que nos dio la primer soplo de vida, es el que nos vuelve a recrear. Y simplemente es cuestión de tiempo, porque nosotros, como dice Eclesiastés, quiero compartir un versículo que siempre me llamó la atención y que está en Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Yo sentía que no era mi tiempo de morir. Yo sentía que aún no era el tiempo para morir. Y acá hay el otro versículo que está en Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es que nosotros, pastor, no fuimos hechos para morir.
Por eso es que naturalmente nosotros huimos de la muerte, huimos de la enfermedad, porque no fuimos hechos para sufrir, no fuimos hechos para morir, fuimos hechos para vivir eternamente. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Entonces yo sentía que hablaba con Dios, reclamaba a Dios, conversaba mucho con Dios. Claro, tenía todo el día para hablar con Él. Yo no me podía levantar de la cama, no podía hacer nada, estaba muy débil. Y si no podía salir de la casa porque yo comía un poquito de algo y me mandaba al baño con diarreas constantes y sangrados constantes. Entonces yo no podía hacer nada más que estar en mi cama, esperando que mi hija, que estaba conmigo en ese tiempo, me atienda. Mi esposo y mi hija me atendían. Jamás pasó eso. Yo siempre fui una mujer muy fuerte, hacía todo por todos, pero aprender a depender de otros, dejar que otros te auxilien, dejar cualquier fuerza y decir sí, necesito ayuda. Entonces Dios comenzó a manifestarse de diferentes maneras, usó diferentes medios, pero sobre todo permitió que mi fe me sostuviera. Y comencé a ver la mano de Dios, como Él fue. En realidad ese país, en ese país nunca me pude recuperar. Mientras yo trataba de recuperarme de diferentes maneras, me iba a Brasil, hacía algún tratamiento, mejoraba ya, volvía a Paraguay, yo volvía a recaer. Hasta que tuvimos que salir de allí, tristemente, porque nos habíamos encariñado con la iglesia, y tuvimos que salir de Paraguay a Ecuador, que fue el otro país donde nos llevaron. Y allí mi cuerpo comenzó a restablecerse poco a poco. Dios fue restableciéndome. No tengo la salud que tenía antes de contraer esta enfermedad aún, pero sí tengo una fe más firme, una experiencia de vida, una experiencia espiritual mucho más profunda y mucho más hermosa que la que tenía antes. Y en realidad eso yo no lo cambio por nada, porque yo ya no soy la misma de antes. Ahora mi vida delante de Dios, mi vida como persona, como hija de Dios, es diferente. Ahora conozco algo que yo no conocía, que valió la pena esa experiencia para poder entender varias cosas que ahora entiendo. Así que sí, pastor, yo vi la mano de Dios, la sigo viendo en realidad, porque no es esa la única experiencia. Mi cuerpo quedó frágil y he tenido otras recaídas, pero he visto cómo la mano de Dios me dice, bueno, todavía no es tu tiempo. Y he aprendido a confiar en Él, a entregarle mi vida completa y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Hasta donde tú quieras y para cuando y para lo que tú quieras. Amén, amén. Gracias, Mónica. Y donde quiera que tú nos escuches en este momento, aquí estamos tus amigos, te saluda el pastor Bernie y también Mónica, que comparte. Y sabemos lo que significa esas noches de insomnio cuando pasamos por momentos difíciles. Sabemos lo que es pasar noches enteras sin dormir por causa del dolor, de la enfermedad o los tratamientos. En el caso mío, las quimioterapias que no me permitían dormir como uno hubiese querido, pero ahí encontramos, ¿no?, en los pasillos, ya sea del hospital o en las madrugadas solitarias, la fe se vuelve el lenguaje más real en la vida de una persona. Y por eso el versículo en el Salmo 30, versículos 8 al 10 dice, clamé a ti, oh Jehová, y a Jehová supliqué, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Y Mónica, como especialista en nutrición, ¿de qué manera tu profesión te ayudó a enfrentar tu enfermedad y a sostenerte, ¿no?, en medio de la prueba? Sí, por supuesto. La profesión que Dios me dio me ayudó mucho, porque normalmente para esta enfermedad se tienen que administrar varias medicinas para poder estabilizarla. Yo no soy amante de la medicina, entonces usaba la mínima cantidad. Me mandaban a tomar hasta 12 pastillas. Yo tomaba una pastilla. Lo mínimo que tenía que tomar eran 6 pastillas. Yo tomaba una pastilla, y con una pastilla más el cuidado que hacía en la alimentación y en el estilo de vida, pues me ayudó mucho los consejos que Dios nos da, tanto en la Biblia como en los libros inspirados. Poner en práctica eso. Y luego, por supuesto, por encima de todo, la bendición de Dios, ¿no? Entonces sí, me ayudó mucho para poder
manejar mejor esta situación de salud que fue inexplicable, porque los médicos solamente te dicen, bueno, es una enfermedad que no tiene explicación en su caso porque usted no tenía ningún factor de riesgo en sí. Entonces simplemente lo aceptas, aprendes a vivir con ella, a hacerlo mejor para poder evitar que esto se complique, y si te puede sanar, pues mucho mejor si es así la voluntad de Dios. Y aprendes a vivir, aprendes a disfrutar, aprendes a manejar las cosas. El tiempo y Dios nos han ayudado para poder hacer todo esto, pastor. Y bueno, ahora pues aquí estamos compartiendo parte de nuestra vida. Sí, qué lindo, Mónica, porque sabemos que tú también pues eres parte de Nuevo Tiempo, porque eres invitada para compartir, ¿no?, lo que Dios te ha dado, el conocimiento, y eres una bendición a través de la radio, compartiendo mensajes de cómo cuidar la salud a través de la alimentación y los factores protectores de la salud que conocemos, ¿no? Y obviamente pues cuando un cuerpo enferma, cada alimento también es un mensaje de esperanza, ¿no?, si es elegido con sabiduría, ¿no?, y ayuda también en el proceso de la recuperación. Este es su programa Esperanza que Sana, y si tiene algún pedido de oración, por favor escriba al WhatsApp de la radio, el más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que Sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra es mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción, mi esperanza es Jesús. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Berni. Esta noche nos acompaña aquí en cabina Mónica Urgilés. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Permíteme aquí leer algunos pedidos. Edith está pidiendo oración por
su esposo que está lejos en España, para que el Señor le ayude en las múltiples situaciones complejas, muchas adversidades que le está pasando. Vamos a orar, Edith, por tu esposo, Edson. Rosario también dice: pastor, pido oración por un sobrino que está muy delicado de salud, se llama Jacobo. Nos escuchan desde México. Gracias. También Milagros está pidiendo oración y desde Barranco está clamando al Señor por un trabajo, ¿no? Hace 1 mes y medio que está sin trabajo y está clamando también al Señor por esta necesidad. Vamos a orar por ellos al finalizar el programa. Gracias por estar aquí con su programa Esperanza que Sana. Mónica, tú eres esposa y madre de 3 hijas. ¿Cómo puedes describir el apoyo de tu esposo e hijas en el proceso que experimentas, y también cómo has sentido el apoyo de la comunidad de la iglesia y los grupos de oración? Sí, pastor, el apoyo de la familia pues es primordial, ¿no? Es el refugio que tenemos mientras estamos aquí en esta tierra para pasar diferentes cosas. Y sí, cuando me enfermé, pues mi esposo siempre al lado, llevándome, trayéndome a los médicos. Mis hijas estaban en el extranjero estudiando, entonces estaba solamente la más chiquita conmigo, y ella tenía 12, 13 añitos, pero era la que me hacía las comidas, los jugos. Ella era la que me cuidaba, porque mi esposo salía también por su trabajo. Entonces entre los dos me ayudaban, me cuidaban. Al principio no queríamos contar, porque ¿para qué preocupar a la familia? Uno dice, ¿no? Pareciera que eso va a pasar. ¿Para qué preocupar a la iglesia si nosotros cuidamos de la iglesia? ¿Para qué dar preocupación a la iglesia? Entonces, los primeros meses no comentamos nada a nadie, hasta que ya vimos la cosa seria y mi esposo comentó a la iglesia y los hermanos venían. Qué bonito que es ser parte de una comunidad que ama y cree en el mismo Dios, que comparte la misma fe, que tal vez no somos perfectos, si bien es cierto, tenemos nuestros errores, pero nos podemos unir cuando hay una necesidad, para interceder, para acompañarnos, para fortalecernos y pasar esos momentos de crisis. Es hermoso vivir, ser parte de una familia cristiana, pastor. Y sí, la iglesia venía. Inclusive recuerdo que como esto duró meses, hasta duró años allí mientras estuve en Paraguay, porque yo no mejoraba. Mejoraba un poco y volvía a recaer, mejoraba un poco y volvía a recaer. Entonces, en esas crisis, cuando yo bajaba bastante, hermanas de iglesia venían, me acuerdo de 2 de ellas. Ellas son japonesas, amigas muy, muy leales, muy fieles. Ellas me preparaban comida y traían a la casa para que mi esposo y mi hija puedan comer, porque yo estaba enferma. Traían comida para mí. Y ellas no se cansaban. Entonces, sentir ese cariño de personas que nunca conociste antes, que no son de tu familia, ni de tu raza, ni de tu pueblo, realmente es una bendición. La iglesia ha sido una bendición para nosotros. También fue en Ecuador, aunque en Ecuador ya mi salud comenzó a estabilizarse. Mi familia también, que vivía allá, era como, me decían, aquí te vas a mejorar porque acá vas a recibir la vitamina F. Y yo le decía, ¿y qué vitamina es esa? Y mi cuñado me decía, es la F de familia. Esta vitamina te hace falta a ti. Y bueno, sí, sentir el apoyo, el cariño de la familia, el amor es uno de los poderes más grandes que sanan. El amor sana, pastor. Y entonces cuando nos unimos en el mismo amor, en la misma fe, es como un canal de bendición del que podemos disfrutar. Amén. Amén. Gracias, Mónica. Y pues la oración de quienes nos aman es como un bálsamo invisible que nos fortalece en los días más difíciles. Y el amor de la familia es el eco terrenal del amor de Dios, ¿no? Tierno, presente y fiel. Y alguien dijo con mucha propiedad que cuando el cuerpo se debilita, la comunidad de la iglesia también se convierte en las manos de Dios, que nos levantan y nos sostienen.
Así que, apreciado amigo, donde quiera que tú te encuentres, abre tu corazón, comparte, no guardes silencio, ve a tu iglesia a la que tú congregas, a la que tú asistes, busca el soporte espiritual, comparte con tus grupos de oración y ten la plena seguridad, ¿no?, que estas personas, tus amigos, la familia, van a orar por ti y vas a ver la respuesta de Dios a ese clamor, a esa oración. Mónica, tú tienes ahora un centro de bienestar, ¿no?, llamado Oasis. ¿Qué te inspiró, qué te motivó a crearlo y qué tipo de ayuda brindan allí a las personas? Sí, pastor. Bueno, ¿qué me inspiró? En realidad es el consejo de Dios. Para nosotros como Iglesia Adventista, hace ya más de 150 años, Dios nos dijo que para estos tiempos hay una manera de que nosotros podamos compartir el amor de Dios. No solamente es hablando de la Biblia, abriendo la palabra delante de las personas, sino es por medio de la obra médico-misionera. Entonces, siempre ha sido mi deseo de crear o ser parte de un centro de vida sana. Mi sueño es trabajar en un centro de vida sana. No sé si en esta tierra Dios me va a dar esa oportunidad. Por lo pronto estamos trabajando para la iglesia acá en Perú. Pero este año, desde el año pasado, vino a mí el deseo de formar un centro de influencia que se llama dentro de la iglesia adventista, pero que es un centro de bienestar para la comunidad. Un lugar donde se pueda dar terapias naturales, hidroterapia, geoterapia, sauna, diferentes maneras como las personas pueden ayudar a recuperar la salud o a prevenir enfermedades, a sentirse mejor. Es como un centro de bienestar en sí. Y también en ese lugar atendemos a adultos mayores. Para ellos la atención es para los miércoles. Todos los miércoles en la mañana viene un grupo muy lindo de adultos mayores para reunirse, para pasar momentos agradables, para socializar entre ellos. Allí compartimos mensajes también de esperanza, actividades, ejercicios, pequeños snacks y actividades para que ellos también se ejerciten tanto la parte mental como manual. Entonces realmente es un momento muy bonito lo que tenemos con ellos. Tenemos voluntarios que nos ayudan allí en el tiempo con en el Club de la Edad Dorada. Y también tenemos las otras terapias que sí, algunas se cobran porque ese lugar se necesita mantener, hay que pagar arriendo, hay que pagar diferentes servicios. Entonces hay cosas que sí cobramos, pero para las personas que no pueden y a nuestros adultos mayores, ese servicio que se les da pues es gratuito. Entonces sí, ahí hacemos diferentes actividades y servicios también. Mónica, yo te preguntaba esto porque cuando yo me enteré, y muchos obviamente se preguntarán también, ¿cómo es posible que Mónica, ¿no?, con una enfermedad autoinmune y con las circunstancias o lo impredecible que puede ser la enfermedad en el camino, puede involucrarse en una actividad así, ¿no? Cuando alguien podría decir, bueno, Mónica debería estar descansando, debería estar reposando tranquilamente, pero alguien dijo así, pues, que a veces del desierto, ¿no?, nace un oasis para otros, ¿no?, y el dolor puede convertirse en la esperanza para muchos. Sí, es que, pastor, cuando tú has experimentado las situaciones difíciles en esta vida, tu corazón se vuelve más sensible, más humano, porque a veces estamos deshumanizándonos con tanta actividad en la vida moderna, tantos deseos de tener, de progresar. Nos olvidamos de las personas que están a nuestro lado hasta que, por la gracia de Dios, nos ocurre algo, una situación difícil en la vida, donde nos hace pisar tierra, porque a veces es como que estamos volando, que no somos de este mundo, que todo está bien. No nos acordamos ni de Dios ni del prójimo, hasta que nos toca a nosotros y nos damos cuenta cuán frágiles somos. Y nuestro corazón comienza a sensibilizarse cuando nos acercamos a Dios, porque también nos podemos endurecer, nos podemos rebelar. Así es. Las decisiones las tomamos nosotros sobre cómo vamos a afrontar una situación difícil. Tú te puedes rebelar, tú puedes maldecir, pero ¿cuál es el resultado de eso? ¿Qué va a producir en tu vida? Y por experiencia te puedo decir que cuando buscas a Dios encuentras la paz
la esperanza que no te va a dar ninguna otra cosa en este mundo, ni siquiera tus propias fuerzas ni tus propios pensamientos. Entonces, cuando pase esa situación y otras más que nos ha tocado pasar, simplemente tu oído se vuelve más receptivo a escuchar la voz de Dios. Y estás más dispuesto a seguir sus consejos, no a seguir tus propios planes, sino a dejar que los planes de Dios se cumplan. Y aquí hay un versículo que lo leí varias veces cuando estaba enferma, y que este versículo me lo dijo de memoria un doctor que me fue a ayudar con una terapia mientras estaba enferma. Y me dijo así: si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y es muy cierto. Cuando nos centramos solamente en nosotros, en nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra necesidad, se hace más grande. Lo que alimentamos crece, pero si nos olvidamos de nosotros y comenzamos a ver a otras personas, que muchas veces ocurre que cuando vemos afuera de nuestro cerco, de nuestra casa, nos damos cuenta que las situaciones de afuera son peores que las nuestras, y te das cuenta que estás bendecido, que al menos tienes las posibilidades de seguir adelante. Hay gente que tiene que luchar con nada, con ninguna herramienta, ninguna situación económica favorable, con muchas cosas. Y ves cuántas bendiciones tú tienes a pesar de tus dificultades. Entonces comienzas a buscar las promesas en la palabra de Dios, comienzas a entender las promesas y a vivirlas, a reclamarlas para ti, y entonces el Dios de las promesas las comienza a cumplir. Amén. Y apreciado amigo que nos escuchas, recuerda que el que fue herido con propósito puede sanar a otros con compasión, y las grandes misiones nacen muchas veces de profundas cicatrices, ¿no? Y a veces, Mónica, he pensado yo, ¿no? A mí me pregunta esto, Miguel, ¿cuántas quimioterapias has tenido, no? Y yo digo 12, y digo 12 es bastante seguro, pero a veces he encontrado personas que me han dicho: Miguel, 12, yo tuve 20, y después tuve radioterapia, y después tuve esto y esto. Y digo, Dios mío, como tú dices, Mónica, ¿no? Nuestro dolor no se puede comparar con otra persona, porque otros experimentan a veces mucho más sufrimiento, situaciones complejas, pero en medio de cualquier circunstancia en la que tú estés pasando, podemos ser una mano de ayuda, porque el dolor no llega sin un propósito, ¿no? Siempre tiene un propósito, ¿no? Ahora, ¿qué promesas bíblicas son las que mantienen viva tu esperanza, y qué podrías también decir acerca del valor del canto en medio del dolor, de la situación que has experimentado? Hoy, pastor, sí, la alabanza. Justo hoy día leíamos con mi familia en la recepción de sábado unos párrafos que están en el libro La Oración, que yo les recomiendo que consigan ese libro, La Oración de Elena de White. Realmente es un libro poderoso. Yo lo tengo marcado por todos lados, porque los párrafos y los mensajes que encontraba allí cobraban tanto sentido en el momento que más necesitaba. Y allí leíamos acerca de algunas, dice, condiciones para que Dios escuche nuestras oraciones. Dice así esa parte, ¿no? Y entonces allí dentro de ese espacio hablaba de cómo nosotros necesitamos creer que Dios nos escucha y que Él tiene poder para todo. Y entonces, cuando nosotros creemos que algo es posible, simplemente ya nos alegramos, ya agradecemos, ya cantamos, ya alabamos. Vaya a Dios, busque a Dios con un corazón sincero, haciendo una entrega total de su vida, de su cuerpo, de todo lo que le está ocurriendo. Entréguele a Dios su enfermedad, y una vez que lo entregue, descanse, siéntase tranquilo, siéntase seguro, porque ahora esa carga ya no es suya, es de Dios. Y Jesús dice, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es así, ir y dejárselo en las manos de Él.
y luego avanzar y comenzar. Y yo, la música para mí es una herramienta maravillosa, es un medio maravilloso de comunicarme con Dios y de tener paz. En varias ocasiones donde yo he tenido tristezas muy grandes, he comenzado a cantar, a alabar, a cantar oraciones que hablen de fe, de esperanza, y esos sentimientos con que fueron escritos esos cantos llenan mi alma y la tristeza se cambia en paz, en tranquilidad y en gozo. Entonces la música ha sido un factor fundamental. Usted vaya al Señor, presente su situación a Él, entregue su vida a Él completamente y luego tranquilo, porque el Señor ya está trabajando en usted y por medio de usted, aunque usted no lo vea, pero el Señor ya está trabajando. Así que cante, alabe a Dios. Esa es una de las formas en que he aprendido y lo sigo usando todos los días. A mí me encanta la música de alabanza. En mi casa yo ya no escucho música que escuchaba antes que me gustaba que José Luis Perales, que me gustaba la música de mi tierra, y poníamos de vez en cuando con mi esposo, pero ahora esto parece, aunque es música bonita, pero ya me parece tan extraño, porque ahora la música que me encanta es la música de alabanza. Y la música que yo puedo cantar, que yo puedo llenar mi boca de alabanza, porque tuve un tiempo en que ni siquiera podía cantar, estaba tan débil que no podía cantar. Y para mí, yo decía, ¿será que voy a volver a cantar? Y yo decía, Señor, por favor, yo quiero volver a cantar. Yo quiero volver a ir a la iglesia, porque no podía ir ni a la iglesia. Y cuando Dios me permitió volver a hacerlo, entonces para mí, cuando tú lo pierdes, recién te das cuenta de qué bendición es poder cantar, poder hablar, poder reunirte con tus hermanos. Y cuando lo vuelves a tener, entonces realmente lo valoras y lo disfrutas. Y eso ha ocurrido en mi vida. Ver cómo las promesas de Dios, aquí les voy a compartir un versículo. El libro de Isaías es uno de mis libros preferidos, donde encontré y sigo encontrando muchas promesas a las que yo en las diferentes situaciones de mi vida, tanto personales, de salud como de familia o de la iglesia, yo busco aquí las promesas de Dios. Y una vez que las encuentro, me aferro a esas promesas y le digo, Señor, tú has prometido. Aquí está escrito, Señor. Por favor, cúmplelo, Padre. Y aquí hay una promesa muy bonita que está en Isaías 43, versículo 1, que dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y este versículo 2 para mí es uno de los versículos que me acompañan hasta ahora. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Las aguas significan diferentes situaciones. El fuego para mí fue las aflicciones, y el fuego purifica. Todo lo que entra en el fuego es purificado si es un metal precioso. A las perlas, a los diamantes, al oro, el fuego lo purifica. A la paja, a lo que no tiene valor, el fuego lo quema. Entonces lo que debemos pedir es que Dios cree en nosotros un metal precioso, para que si pasamos por el fuego, porque todos vamos a pasar en algún momento, no es que usted no va a pasar. Si usted está escuchando y cree que no, usted nunca, pues yo le digo que sí lo va a pasar. Entonces, recuerda estas promesas, que aunque usted pase por el fuego, Dios va a estar con usted, y usted va a salir más brillante que el oro, si usted así se lo permite a Dios que haga la obra en usted. Amén, amén. Y pues cantar en medio del dolor no es negar la tristeza, es proclamar esperanza. Mónica, gracias por abrir tu corazón y compartir con nosotros un testimonio lleno de fe y esperanza. Nos ha recordado que aunque la vida nos lleve por senderos de dolor y fragilidad, la oración, la fe y el amor, ese amor de Dios, pueden sostenernos. Que el Señor siga usando tu vida,
tu voz y tu testimonio para llevar esperanza a muchos. Y termino leyendo esta promesa en Isaías capítulo 58, verso 11. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vamos a orar. Querido Padre, estamos, Señor, terminando el programa, y al hacerlo queremos de manera muy especial orar por muchos que han escrito aquí al WhatsApp de la radio, cada uno con su propia experiencia, con su propia situación difícil que enfrenta. Señor, clamamos de manera muy especial por Milagros, por Edson, por Jacobo, por la mamá de Melanie, por Vicky, por Camila, por Leila, por Rolando, por Juana, por Elsa. Algunos están postrados, Señor, en una cama con dolor, esperando un resultado durante esta semana. Otros no ven salida en medio de su aflicción. Pero, Señor, esta noche, al escuchar el testimonio de Mónica, hemos mirado desde la perspectiva de la fe, que aún en medio del dolor, Señor, podemos aferrarnos a tus promesas, cantar en medio del dolor,